Amigas y amigos, bienvenidos a Codem.tv, el canal de televisión de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. En esta emisión platicaremos de un tema muy interesante que es la prevención y la eliminación del racismo, este flagelo que nos ha hecho mucho daño a lo largo de la historia y que todavía hoy tenemos que trabajar arduamente para sacarlo completamente de nuestras vidas. Soy Mauricio Hernández, bienvenidos a Codem.tv. Es un gusto compartir con ustedes estos 30 minutos de reflexión e información sobre el amplio mundo de los derechos fundamentales, y me da también un gran placer recibir a nuestras dos invitadas muy especiales para platicar acerca de cómo prevenir esta cuestión del racismo. Tenemos a la maestra en Administración de Negocios con especialidad en Recursos Humanos, Eva Cecilia Villa Valdés. Ella es responsable del área de Psicología del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social y también es consejera contra la discriminación en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Maestra, qué gusto. Hola, muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña la maestra Claudia Arián Martínez Zaragoza. Ella es estudiante del doctorado en Derecho y es integrante de la primera Visitaduría General de esta comisión. Maestra, qué gusto. Hola, muchas gracias por la invitación. En un primer momento me gustaría preguntarles, pues, ¿qué podemos entender por racismo? Maestra Eva. Racismo son conductas que tienen que ver con discriminar a un grupo o a una persona por cuestiones de su raza, ¿no? Y de ahí derivan ya características específicas en el color, en el tamaño, que a su vez hacen una categoría de estereotipo, ¿no? Entonces, el racismo está enfocado en ese sentido. Exactamente. Maestra Claudia, entre el racismo y la discriminación, ¿podemos encontrar alguna diferencia, alguna coincidencia? ¿Hay por ahí algunos conceptos parecidos? Bueno, la discriminación es el hecho de rechazar a una persona. Entonces, digamos, y el racismo es lo mismo, pero aquí se le rechaza a la persona o se le excluye por base a cuestiones étnicas y culturales. Es decir, que el racismo es la discriminación es la generalidad y el racismo es una especie de cómo se discrimina a una persona. Efectivamente. Maestra Eva, a lo largo de la historia de la humanidad, el racismo pues ha dado grandes conflictos, ha derivado en cosas realmente graves que todavía hoy en día desafortunadamente vivimos en muchas regiones del mundo. ¿Cuáles habrán sido estos peores momentos pues de la práctica del racismo, de esta manifestación en la historia de la humanidad? Así es, bueno, podemos remontarnos desde las culturas griegas y romanas, la práctica de la esclavitud de estas culturas. Posteriormente se hace presente en la época, por ejemplo, del Renacimiento, basada en la superioridad de unas culturas hacia otras por los avances tecnológicos. Más tarde, pues con las conquistas también por ejemplo, de Europa hacia América, ¿no? La lucha en Estados Unidos, por ejemplo, del norte contra el sur, hacia las diferencias que hacían los pueblos norteamericanos hacia los indios nativos y hacia los negros que venían procedentes de África por cuestiones de esclavitud, y bueno, finalmente ya en épocas recientes, pues obviamente el Holocausto, ¿no? Que ha sido uno de los eventos más trágicos que ha habido en la historia. Exactamente, retomando desde ese punto, maestra Claudia, llegamos a 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, viene la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué pasa con el tema del racismo a partir de ese punto? Bueno, pues es un paso muy importante porque si remontamos un poquito a la historia, en 1945 se crea la ONU, en donde después de esta devastadora guerra, que fue la Segunda Guerra Mundial, después de lo del Holocausto, se vio este genocidio en Alemania y en otras partes de Europa, como Holanda, como Polonia. Entonces, es interesante porque las naciones hacen una conciencia para que este tipo de discriminación, este tipo de cuestión racial a nivel mundial se
elimine. Entonces, hasta la fecha se han dado pasos grandes, puesto que hay diversas declaraciones, diversos convenios, diversos instrumentos internacionales, los cuales nos prohíben el discriminar a una persona por diversos motivos. Uno de ellos es la raza, otro es el sexo, etcétera. De hecho, también está esto presente en nuestra Constitución en el artículo 1. Entonces, sí hemos dado pasos grandes a partir desde 1945 hasta la fecha. Efectivamente, ¿cómo vamos a llevar todo esto a la práctica y aterrizarlo en nuestra vida cotidiana? De eso y muchas otras cosas más estaremos platicando en Codem.tv. El tema es prevenir y eliminar el racismo y vamos a ver un reportaje preparado por la Unidad de Comunicación Social de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y continuamos con todos ustedes. Datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura señalan que el racismo es el resultado de distintas teorías pseudocientíficas que afirman la existencia de varias razas en la humanidad, mismas que son clasificadas con un supuesto orden jerárquico, lo cual, según la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación, adoptada en 1965, toda doctrina de superioridad basada en la diferenciación racial es científicamente falsa, moralmente condenable y socialmente injusta y peligrosa. Por su parte, en el informe de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, celebrada en agosto de 2001, se explica que estas manifestaciones constituyen graves violaciones de todos los derechos humanos y obstáculos al pleno disfrute de esos derechos, y se producen por motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico. Cuando equivalen a racismo y discriminación racial, dichas formas de intolerancia constituyen un obstáculo a las relaciones pacíficas y de amistad entre los pueblos y las naciones y figuran entre las causas básicas de muchos conflictos internos e internacionales, incluidos conflictos armados y el consiguiente desplazamiento forzado de poblaciones, tales como el genocidio del pueblo judío, el apartheid en África o el maltrato de afroamericanos en Estados Unidos. Por ello, el 20 de noviembre de 1963, la Asamblea General aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Los racistas son personas que creen que las características biológicas innatas y heredadas determinan el comportamiento humano. Juzgan el valor del ser humano no por su individualidad, sino por su pertenencia dentro de un grupo, nación o raza. Ejemplo de ello es la actitud que ciudadanos y funcionarios italianos han adoptado contra algunas personas de origen africano, derivado de la propagación del virus del ébola, sembrando el odio contra los inmigrantes que arriban a este país europeo de manera irregular. Amigas y amigos, recuerden que si ustedes han acudido a alguna oficina pública y no han recibido el trato, la atención que ustedes esperaban, pueden llamar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México sobre esta o cualquier duda o cualquier información que requieran acerca de este amplio mundo de los derechos fundamentales. Un abogado o una abogada experta en el tema está para atenderlos. El teléfono es el 01800-999-4000, una alada gratuita que está disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana, para que ustedes puedan comunicarse con nosotros. Además, a través de internet en nuestra página www.codem.org.mx, incluso pueden ustedes entrar a un formato electrónico de queja que después tendrán que ratificar, pero por supuesto estamos acorde a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. También en las redes sociales más populares nos pueden buscar como @codemoficial y estamos completamente a la orden de todos ustedes. Continuamos platicando con nuestras invitadas acerca de este tema del racismo. Maestra Claudia, ¿cuándo podemos considerar que una persona es racista? Y quisiera hacerles esta pregunta a las dos, empezando por ti, si eres tan amable. Claro, una persona se le considera racista cuando excluye o cuando da un trato diferenciado, preferencial a otra persona debido a sus diferencias, es decir, por su color de piel, a sus rasgos, y este tipo de cuestiones, de este tipo de discriminación, este tipo de conductas negativas menoscaban los derechos humanos de una persona y también algunos privilegios. Entonces una persona es racista cuando hace ese tipo de conductas, las cuales totalmente rechaza a otra persona. Exactamente. Maestra Eva, ¿qué piensas de esto? Yo creo que una persona que tiene conductas racistas pueden ser completamente abiertas o muy sutiles.
tiene que ver con efectivamente basándote en las diferencias de esa persona o de esos grupos, excluirlas y sobre todo mermarles los derechos fundamentales, ¿no?, a estas personas, lo que a su vez implica el no acceder a varias cuestiones, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante hacer esa distinción porque hay racismos muy sutiles que no dejan de ser racismo. Claro. Y efectivamente hay grados de racismo también, ¿no? Pueden ser inclusive en las conductas diarias de una persona. Muchas veces no estamos conscientes de que estamos siendo racistas y sin embargo lo estamos siendo. Claro, como en los chistes, por ejemplo. Exactamente, en los chistes, en el lenguaje que utilizamos, muchas veces en las comparaciones que hacemos, en las categorías que utilizamos para determinados grupos, ¿no? Por ejemplo, el generalizar, el decir que tal o cual etnia equivale a tal cuestión, es un tipo de racismo, ¿no? Efectivamente, esto nos lleva a un punto muy importante de esta conversación tan interesante que estamos sosteniendo con ustedes. Vemos que en todo el mundo pues hay ejemplos de racismo, algunos muy graves en Estados Unidos, por ejemplo en Europa ahora con algunos temas también de la migración y de recientes noticias que hemos tenido acceso. Vamos a ver una encuesta que hicimos con los estudiantes de la Facultad de Antropología y después nos vamos a ir acercando al caso de México. ¿Qué pasa en México? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Y hacia dónde nos va a llevar esta perspectiva de prevenir el racismo? Veamos. Cualquier tipo de discriminación por las diferencias culturales que se dan, ¿no? Principalmente pues el color de piel. El racismo es la forma de discriminar a las personas por la manera de vestirse, el color, la lengua que hablan, e incluso de dónde provienen. Eso es lo que yo denomino que es el racismo. Bueno, pues el racismo es aquella inaceptación, ¿no?, que se tiene hacia algunos aspectos culturales o algunas ideologías que no coinciden con la de uno mismo, ¿no? Cualquier tipo de agresión hacia las personas, ya sea física o contra sus creencias o sus comportamientos que tienen. Bueno, el racismo yo lo entiendo como un sentimiento o una conducta que se tiene hacia las demás personas, ya sea por jerarquizar en que yo soy más y tú eres menos, o por decir entre ideologías, religión, color de piel, bueno, aspectos físicos más que nada, y eso es lo que yo entiendo por lo que es el racismo. Prácticamente afecta demasiado, ¿no? Desde tiempos históricos se presenta este racismo, ¿no? La diferencia entre élites, entre clases sociales, pues va afectando poco a poco, ¿no? Va destruyendo pues la sociedad en la que habitamos. Que pues afecta demasiado porque no podemos tener unas buenas relaciones si no aceptamos las preferencias o no sé, algún tipo de comportamiento de las personas. Pues afecta en gran medida porque se discrimina incluso, bueno, aquí en la escuela, por ejemplo, estudiantes que vienen de comunidades indígenas o por diferentes maneras de pensar. Entonces eso paraliza un poco las formas de comunicación en las aulas, ¿no? Hacen a un lado a las personas simplemente porque no piensan igual o similar a ellos. El racismo en México pienso que principalmente es igual por las culturas indígenas. No sé si se da mucho eso de diferentes colores de piel, ¿no? Por ejemplo, bueno, eso, pero se da más entre las culturas. Si alguien viene a estudiar aquí, pues se le discrimina. Creo que hay varios factores. El primero es el económico. También es una forma y manera de discriminar, y el hecho de que una persona tenga mejor solvencia económica que otra, ese es un factor importante de cómo se da la discriminación aquí en México.
pues estas actitudes, siendo sinceros, realistas, pues creo que siempre se van a presentar, ¿no? Pero ¿por qué no nos informamos más? ¿Por qué no nos educamos más? Porque esto viene desde la educación que se nos da en casa, la educación que recibimos en la calle, la educación que recibimos en la escuela, ¿no? Entonces, si vamos a fomentar esos valores de aceptación y tolerancia hacia las demás personas, principalmente que empiece en uno mismo y posterior a las demás personas, ¿no? Yo creo que es una exhortación a que tengan conocimiento, y creo que hay que tener valores, ¿no? Esos valores que empiezan desde casa y se fortalecen en la escuela y los pones en práctica en tu vida diaria. Creo que esa es la exhortación hacia la sociedad mexicana. El racismo yo lo considero como una falta de conocimiento, que es ignorancia, y pues yo le diría a la comunidad pues, que se informe y que pues tenga más conocimiento de por qué tienen esas conductas las diferentes personas, y pues que las tratemos de comprender y ser tolerantes. Aprendiendo que todos somos iguales y que todos pensamos diferente o crecimos de diferente manera, pero pues al final de cuentas queremos llegar a un mismo fin, o si no llegar a un mismo fin, pero pues hacer algo para que todos estemos bien. Ahí lo tienen ustedes, la opinión de los jóvenes acerca de este tema del racismo, y nos llama la atención varias cuestiones. Una, que a ellos pues obviamente les viene a la cabeza esta cuestión de México. Vivimos en un país muy grande, muy rico, con unas distancias y unas diferencias que tan solo ver el Estado de México en su riqueza multicultural pues nos da un parámetro de lo enorme que es nuestro país y de todo lo que tenemos, tantas bendiciones que hay en este país, naturales, culturales, de una riqueza enorme. Sin embargo, al interior pues observamos esta cuestión: las personas del Distrito Federal, las personas del norte, los de Guadalajara, los de Toluca, los de aquí, los de allá. ¿Qué pasa en este sentido? ¿Por qué se dan a veces estas cuestiones? ¿O qué opinan más bien ustedes de esta situación de vernos a veces como diferentes por una cuestión simplemente de haber nacido en una u otra entidad? ¿Quién me quiera contestar? Bueno, yo considero, cuando yo era niña, había en las paredes de algunos lotes, ¿no?, letreros que decían: haz patria, mata a un chilango. Los recuerdo. Y yo de niña como que no entendía bien a qué se debían estas cuestiones, ¿no? Considero que tiene que ver con lo que dijo la maestra, en el sentido de todo lo que es diferente se debe de atacar, y se vive así. Mi familia viene alguna parte del norte, otra parte viene de acá del centro, y siempre se distinguen, ¿no? No, es que nosotros somos norteños, es que nosotros somos chilangos, entonces somos mejores, ¿no? Y por ejemplo, yo veo y vivo como si viene alguien del sur de nuestro país, llámese de Oaxaca, de Chiapas, de Yucatán, siempre vamos a hacer distinción en las cuestiones de estas diferencias, pero no para bien, no para entender que enriquecemos nuestra cultura con esta diversidad, sino más bien para atacarnos, para humillar, inclusive, para ser peyorativos, para burlarnos, lo cual es gravísimo. Claro. Y también estas cuestiones de la migración, ¿no? O sea, ¿por qué si nuestros distintos grupos étnicos, por ejemplo, se han visto en esta necesidad de migrar a otras comunidades, por qué se les rechaza, ¿no? Esta lucha entre las distintas etnias indígenas, de quién es mejor que cuál otra, y también es un racismo entre nosotros mismos. ¿Cómo discriminamos con nuestros indígenas? Por el color de la piel, por cuestiones que, vuelvo a lo mismo, como decía la maestra, son las diferencias, ¿no? Pero ¿quién dijo que una cosa era mejor que otra? Sí, por supuesto. Por supuesto, maestra Claudia, ¿qué hacemos ante ello? Yo retomo la idea que nos comenta la maestra. Yo creo que esto se reduce a 4 factores, bueno, más bien a 3, que es la intolerancia, la supremacía y las fobias, que es el miedo a lo diferente.
Y en lugar de verlo como algo positivo, lo vemos algo negativo. En lugar de reconocer los aciertos, sino tiramos a ser perniciosos hacia nuestros comentarios. ¿Qué hacer con esto? Bueno, pues en cuestiones de padres de familia o personas que tengan algún contacto con unos menores, lo que debemos hacer es eliminar el lenguaje racista, eliminar los prejuicios, eliminar esas ideas que dañan, que ese complejo de supremacía hay que eliminarlo. Entonces nosotros tenemos que poner el ejemplo y tratar de evitar el lenguaje. Yo creo que el lenguaje es la base de todo. Decir el chilango, podemos decir el que vive en el Distrito Federal, o sea, sin ser peyorativos. Entonces yo creo que eso es nosotros lo que tenemos que hacer, porque tenemos que tener respeto a la vida y cada persona es vida. Entonces ese respeto, aparte de que nadie nos tiene que menoscabar nuestra dignidad, ese respeto nos permite enriquecer nuestra cultura y nos permite un desarrollo. Exactamente, en la diversidad sin duda está la riqueza, y en un país como el nuestro, nada más que decir. Vamos a un corte, continuamos en Codem.tv. En Codem.tv buscamos un desarrollo permanente, y ahora quisiera yo comentarles, amables amigos y amigas, que tenemos ahora una escenografía un tanto diferente, que esperamos que sea, por supuesto, de su agrado. El Centro de Investigación, de Información y Documentación de esta comisión nos hizo favor de prestarnos los libros que ustedes ven a nuestra espalda, que son solamente una pequeña parte de los más de 5,000 volúmenes que tiene la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, disponibles para todos ustedes. Es bibliografía, videos también, algunas revistas y periódicos especializados en los derechos humanos. Si ustedes quieren acercarse, consulten nuestra página www.codem.org.mx o visiten nuestro edificio sede en la ciudad de Toluca. Continuamos platicando acerca de esta cuestión del racismo. Maestra Eva, quisiera yo saber, y seguramente el público se lo pregunta también, ¿qué pasa con el Consejo contra la Discriminación? Yo estoy en mi casa ahorita en mi computadora observando este programa y a lo mejor tengo alguna duda, a lo mejor me he sentido agredido alguna vez por alguna cuestión de discriminación o de racismo. ¿Qué hago? En el Consejo en contra de la Discriminación nos encontramos diferentes consejeros que representamos distintos sectores. Está representado el sector indígena, el sector de minorías religiosas, el sector de la diversidad sexual, el de las mujeres, el de educación, el de legislación. El objetivo es que a través de nosotros podamos crear mecanismos para llegar directamente a la población, ya sea a través de eventos con conferencias y foros en cuanto a sensibilización e información, también a través de asesorías que brindamos a la población respecto a lo que pueden hacer, a dónde acercarse. Obviamente nosotros, pues al ser parte de derechos humanos, siempre vamos con ese bastón, ¿no? Siempre vamos con ese bastión para la población, para asesorarlos, para que sepan, para que ellos entiendan que los derechos humanos son de todos, claro, y que no nada más están plasmados, sino que hay que hacerlos valer. Entonces el Consejo está en constante lucha en ese sentido, ¿no? Rescatar nuestras raíces, promover pues la diversidad en todos los sentidos, promover la tolerancia, realmente hacer valer la ley que está, por ejemplo, en nuestro estado, en contra de la discriminación, y bueno, hacerlo directo con la población. Exactamente. Maestra Claudia, a la Comisión de Derechos Humanos, ¿cómo nos acercamos? Bueno, antes que decirles cómo nos acercamos, me gustaría retomar unas cifras que tengo aquí. De hecho, se hizo una encuesta nacional sobre discriminación en el 2010 por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, que este es un organismo federal, y refleja unas cifras alarmantes. Por ejemplo, nos dice que el 23% de los habitantes del país no estarían dispuestos a vivir con alguien de otra raza o con una cultura distinta.
De igual forma, el 55% de los mexicanos admiten que el país se insulta por su color de piel. De ese total, de 55%, el 11% justifican que están de acuerdo que así sean, ya que los indígenas son pobres porque no trabajan lo suficiente. Y otra cifra alarmante es que el 20% de las personas se siente disgusto con su tono de piel. Entonces, nosotros, como vemos, son cifras realmente pues alarmantes, porque como se los habíamos comentado la maestra y yo a través de este programa, es que desde niños tenemos esos estereotipos y esos prejuicios. Entonces, yo les puedo aconsejar o les puedo recomendar que se acerquen a las instituciones que son especiales, como la CONAPRED o como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Bajo este tenor, les puedo decir que la comisión tiene asesoría las 24 horas, los 365 días del año. Nosotros tenemos o hacemos actividades, por ejemplo, el Consejo Ciudadano es una de ellas. Otra de ellas es hacer recomendaciones en contra de autoridades estatales o municipales que hayan sido violados sus derechos, sobre todo el de igualdad y no discriminación. Entonces, acérquense a nosotros. La asesoría es totalmente gratuita y les recuerdo el teléfono, es un 01800 999-4000, o también ustedes pueden acercarse a través de los diversos medios electrónicos. No solamente para eso, sino también nosotros ahí en esos medios electrónicos, en la página de la comisión, en el Facebook o en el Twitter, podemos encontrar información valiosa, la cual la comisión siempre apuesta a una cultura de derechos humanos. Entonces, nosotros siempre estamos bajando libros, estamos haciendo bibliografía, estamos haciendo revistas en las cuales hablan del tema para que ustedes esclarezcan sus dudas y también fomenten ese respeto hacia los derechos humanos de los demás, en este caso a la discriminación, a la no discriminación y la igualdad. Efectivamente, vernos, entendernos como iguales es algo que es vital y sin duda es la gran fortaleza que tendremos en nuestro país cuando estemos bien cohesionados y bien unidos en este tejido social. Maestra Eva Cecilia Villavaldés, ¿algún comentario final que quieras dirigir a la audiencia? Sí, yo sí quisiera hacer hincapié en que muchas veces no somos conscientes de que todos en algún momento de nuestra vida hemos sido racistas o hemos discriminado. Un ejercicio muy positivo que los invito a realizar es ir al Museo de Tolerancia, que está en la Ciudad de México, en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nos lleva a lo largo de la historia a ver los actos que se han cometido de racismo en los diferentes países. Es fuertísimo, pero hay que crear conciencia, hay que cambiar la forma en que educamos y bueno, ¿no? Crear otro tipo de conciencia en los niños, predicar con el ejemplo. Efectivamente, muchísimas gracias por acompañarnos. Maestra Claudia Adrián Martínez Zaragoza, muchísimas gracias por compartir este espacio y a todos ustedes por el favor de su atención. Recuerden que estamos completamente a sus órdenes en www.codem.tv y también en www.codem.org.mx. Soy Mauricio Hernández, a nombre de todos los que hacen posible esta emisión, me despido de ustedes y nos vemos con todo gusto en la próxima oportunidad. Muchas gracias.